respeto a los puntuales y bueno, para tener tiempo para escuchar con calma a todos los participantes del día de hoy. Agradecemos a todas y a todos el interés por participar en las mesas técnicas que se desarrollan con el fin de analizar las iniciativas 1266 y 1634, las dos referentes al tema del PIN parental. Se les informa a quienes participan el día de hoy que contarán con un tiempo máximo de 10 minutos para exponer su postura, su presentación, sus argumentos, y únicamente se permitirá que las y los diputados integrantes de estas comisiones unidas soliciten a quien está exponiendo alguna aclaración o alguna pregunta, teniendo como máximo hasta 3 oportunidades de hacerlo. Yo le pediría también que a todos quienes nos acompañan, bueno, pues podamos tener nuestro micrófono en silencio todo el tiempo por respeto a quienes participan, y únicamente quienes es su turno de participar podrán no hacerlo. Asimismo, solicito que en el chat de esta plataforma sea exclusivamente para que los secretarios técnicos puedan avisar respecto al tiempo restante que tienen cada uno de los participantes. De igual manera, pido pues que nos conduzcamos con respeto y podamos escuchar todas las opiniones de las personas participantes. En primer turno, el día de hoy, la participación, bueno, me permito leer a las 10 personas para que sepan en el orden en que estarán exponiendo. En primer lugar, Priscila Odalis Anchondo Vega. Segundo, Natalia Díaz Orozco. Tercero, Benjamín Carrera Chávez. Cuarto, Rosario Erika Valdovinos Lechuga. 5, Romelia Hinojosa Luján. 6, Adriana Durán Ponce. 7, Giselle Valenciano Verduzco. 8, Rocío Aide Ceballos Payares. 9, Marta Rocío Martínez Carrera. 10, Marta Teresa González Rentería. Es tiempo, le pido igual al licenciado Jorge Carlos tome el tiempo y iniciamos con la primera participación de Priscila Odalis Anchondo Vega. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad del día de hoy. Y primero, pues quiero aclarar que mi presentación el día de hoy es en contra de la iniciativa del PIN parental. Primeramente, me gustaría comenzar hablando sobre la educación sexual integral o la educación integral en sexualidad, para que primero que nada comprendamos o conozcamos qué es lo que pretende este tipo de educación. Este tipo de educación lo que busca es que nuestros adolescentes y en general todas las personas comprendan que la sexualidad es no nada más una dimensión biológica, que nuestra sexualidad no tiene fines meramente reproductivos, sino que también tiene una dimensión social, cultural, y que esta sexualidad se va construyendo y se va aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Igualmente tiene muchísimas expresiones, los géneros, las maneras de vivirla, de representarla, es lo que hace que la sexualidad sea tan rica y tenga todos estos matices. Lo que busca la educación sexual integral dentro de las aulas, muy en específico, es abordar diversos temas, Si como lo pudieran es la poner sus menstruación. micrófonos en silencio, Griselda Salas, gracias. Gracias, diputada. Bueno, lo que busca es, primero que nada, entender diversos temas como lo son la menstruación, la anticoncepción, la eyaculación, las relaciones en pareja y en amigos, que es lo que viene siendo la responsabilidad afectiva. Y algo muy importante, que es en lo que me voy a enfocar un poquito más el día de hoy, es sobre la violencia sexual. El estado de Chihuahua tiene los primeros lugares en índices en abuso sexual, principalmente infantil y en adolescentes, y es un tema que a mí en lo personal me parece muy penoso y que pues debe ser atendido. Una de las maneras en las que este problema o esta situación puede ser atendida es justamente teniendo educación sexual integral dentro de las escuelas, educando sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque esto nos permite
primero que nada, identificar cuándo se está siendo víctima de un abuso o si ya se fue víctima o qué es lo que está pasando. También lo que nos permite es tener un espacio seguro, saber que tenemos una persona de confianza con quien nos podemos dirigir, profesor, profesora, y decirle, sabes que si en tu casa no te creen o si en tu casa no sientes esa confianza porque nunca se ha hablado de la sexualidad y no hay una apertura como tal, saber que en la escuela tienes un espacio seguro para ir y denunciar el abuso que estás viviendo o el abuso que ya viviste. Esta es una manera en la que nosotros podemos ir trabajando, si bien es un problema que tiene muchísimas aristas y muchísimas otras causas, a través de la educación sexual integral podemos dotar de herramientas a los niños, a las niñas y adolescentes para poder estar identificándolos y poco a poco disminuir estos índices. También la educación sexual integral busca el bienestar mental de nuestros adolescentes. Igualmente, en el estado de Chihuahua, como sabemos, hemos tenido las primeras cifras en suicidio, muchísimos casos de depresión entre los adolescentes. Esto no nada más se trata de que ellos se acepten, que acepten su sexualidad, que acepten sus gustos, sino que también entiendan que esto o sea, va de la mano, perdón, salud mental con este bienestar, que también es algo sumamente importante y que lo podemos atender atendiéndolo desde la parte de la educación sexual integral. Otro de los aspectos sería las paternidades y maternidades responsables. En el estado de Chihuahua igualmente tenemos de los primeros lugares a nivel nacional en embarazo adolescente y desafortunadamente infantil. También van al alza los embarazos. Y pasa mucho que no se tiene a veces en las casas la confianza, los padres no hablan sobre sexualidad. De por sí, algunos contenidos que se dan en la escuela de sexualidad podrían ser un poco deficientes en algunos temas, sin embargo, ellos ya están accesando a una información que tal vez si no se les da en la escuela, a lo mejor y nunca pudieron haber llegado a ella. Perdón, ¿cuántos minutos me quedan? Para no extenderme. Ok, gracias. Bueno, continúo. Es principalmente también este tema de los embarazos adolescentes, que tenemos embarazos porque mucha gente no conoce cómo llevar a cabo el plan de vida, no saben cómo diseñarlo, cómo lograrlo, entender que existen métodos anticonceptivos, que existen servicios amigables que te pueden ayudar, que te pueden orientar para justamente prevenir estos índices que pues suben y suben y suben y que ahora muy en específico durante esta cuarentena se ha reportado que embarazos, violencia sexual van al alza. ¿Por qué? Porque están en casa, no sabemos si están con sus agresores, no sabemos si se están tal vez escapando de casa o no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Igualmente, también lo que buscamos con la educación sexual integral es disminuir el acoso, la discriminación que sufren personas que tienen una preferencia sexual diferente a la que se cataloga como la normal, es decir, a personas que no son heterosexuales, personas bisexuales, homosexuales, no binarias o inclusive a las personas que biológicamente cuentan con un tercer sexo. Aún hay un gran estigma, discriminación, ni se diga, o sea, fuerza siempre se les quiere meter en la norma. ¿Y qué nos da la educación sexual integral? Nos da este panorama de decir, ok, está bien, ese es tu cuerpo, te aceptas y te respeto. Que también eso es algo que a mí en lo personal me ha tocado ver de cerca con conocidos, con amigos que tengo que tienen una preferencia, una expresión de la sexualidad muy diferente a la que nosotros consideramos como normal,
pues la discriminación, los crímenes de odio, las burlas, el lenguaje despectivo es algo que también está muy, muy presente. Y ya para finalizar, es justamente por eso por lo que yo me opongo al PIN parental, por lo que les presento esta postura un poco sobre lo que comprende en términos generales la educación sexual integral, sobre lo que nos ayuda a prevenir, sobre todo en esta población de especial atención que vienen siendo los niños y adolescentes, la cual también lo marca el PPH, es el programa estatal de prevención de embarazo adolescente de Chihuahua. Ahí mismo los catalogan como una población que debe de ser atendida de manera muy puntual y en la que hay que poner especial énfasis, porque también se está pasando por la adolescencia en ese momento. Así que, pues eso sería todo. Es por eso que yo les presento nuevamente, como les mencioné, esta postura en contra y les pido que voten en contra del PIN parental. Gracias. Gracias, Priscila. Agradecemos tu participación. No sé si de mis compañeros de la comisión hay alguna duda. Bueno, No, diputada. pasaríamos a... Gracias, diputada Yanira. Pasaríamos a la siguiente participación, que es de Natalia Díaz Orozco. Buenas tardes, pues yo soy Natalia Orozco, tengo 21 años. Soy una joven que está aquí porque me preocupa el futuro de nuestros niños, me preocupa la educación sexual que vayamos a tener. No es secreto que México, como ya comentaba mi compañero Dalis, México tiene unas cifras muy decepcionantes en cuanto a abuso sexual, en cuanto a embarazo adolescente y en cuanto a suicidios también. Entonces yo considero que es muy importante tomar en cuenta esta iniciativa debido a que va a vulnerar muchísimos derechos de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes, como son el interés superior del menor, el derecho a la educación libre, el acceso, la permanencia y participación en los servicios educativos, la libertad de expresión y el derecho a la salud sexual y reproductiva. Si bien es cierto, los padres, comprendo el punto de que los padres tienen la obligación o los padres van marcando las pautas, las bases y los valores para que sus hijos se formen en un futuro y para que tomen sus decisiones. Sin embargo, los hijos no son una propiedad. Los hijos tienen autonomía. Los niños tienen la libertad de decisión y de pensamiento. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si los padres, considerando que algo está mal, van a poder restringir el tipo de contenido de sexualidad o de otros de estos espectros? La orientación sexual, pues es un tema dentro de la biología que debería de ser impulsado debido a que, pues como mencionaba Dalis, tenemos muchísimos suicidios, muchísimo acoso. El día de hoy yo estoy aquí porque quiero representar a todos los conocidos míos que han sido abusados sexualmente, que han estado al borde de suicidio por tener una preferencia sexual diferente. El día de hoy quiero hablar por ellos, porque muchas veces nosotros pensamos las cosas como muy sobre la superficie, sin darnos cuenta todos los factores o todas las negativas que esto puede conllevar. Con esta iniciativa, pues está violando directamente el artículo 3º, el cual te habla de una educación incluso ya pública, gratuita, laica, inclusiva. Entonces yo considero que esta iniciativa pues es de acuerdo a los intereses particulares de cierta persona que va a ser pues su verdad, y el Estado tendría que velar por los intereses de los niños como individuos, porque son individuos con los mismos derechos que cualquier civil. Ok, bueno, otro punto pues que quiero complementar un poco porque ya lo mencionó mi compañera es México al año actual es el primer lugar en abuso sexual infantil.
Al año, 5.4 millones de niños son abusados sexualmente y esto es una cifra enorme, enorme que debe de ponernos en alerta. Entonces, pues en México también el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años. Nosotros a los 12 años sabemos que aún no somos capaces de tener un criterio completamente formado. Entonces, el tener tanta tasa de embarazos adolescentes puede conllevar a muchísimos factores negativos como la afectación de la salud, la inestabilidad académica, los ingresos presentes, los ingresos futuros, la falta de acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales que pues son de calidad para el desarrollo del ser humano. Al no tener una educación sexual íntegra, nos enfrentamos a muchísimas cosas. Nos enfrentamos a embarazos adolescentes y todas sus negativas, al mal uso de métodos anticonceptivos. A la fecha es impresionante que todavía existan jóvenes a punto de ser adultos que no sepan utilizar correctamente los métodos anticonceptivos, el abuso sexual y las enfermedades de transmisión sexual. En México, el 30% de las personas han tenido o tienen actualmente alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, más allá de ver la educación sexual como un tabú o como algo que no se debe de hablar porque va a ser sumamente liberal, pues debemos de verlo como educación, porque es lo que es conocimiento. Si tú tienes una educación sexual íntegra, vamos al contrario a poder prevenir más embarazos adolescentes, prevenir enfermedades de transmisión sexual y todas estas vertientes de depresión, suicidio que se están dando en los jóvenes. Entonces, bueno, yo pues quiero que piensen un poquito en lo que dije. En México contamos con una impunidad del 99% sobre el abuso sexual infantil. Quiero que se lleven a casa todas las vertientes negativas y que se lleven en su pensamiento que los padres no pueden dictaminar las decisiones de su hijo como tal, no pueden meterse en su libertad de expresión, de identidad, ni en su derecho a la libre educación laica. El hecho de que tengamos educación sexual no quiere decir que va a haber libertinaje, porque de hecho la educación sexual está diseñada para cada etapa del niño. Se piensa que la educación sexual que se va a ofrecer va a ser a manos llenas y no va a ser controlable, pero es algo que va de acuerdo con la edad y la etapa del niño. Entonces, pues les pido consideren todos estos aspectos. Fue un gusto participar aquí con ustedes. Gracias. Natalia, por tu participación. Ahora es el turno. Bueno, el diputado Benjamín Carrera nos pidió que lo pasáramos al final por el tema de la pila de su teléfono. Sería el turno de Rosario Erika Valdovinos Lechuga. ¿Está presente? Erika Valdovinos. Sí la veo conectada, pero Erika, te vemos conectada, pero no te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Ah, ok, es que estaba usando el audífonos. Bueno, yo nada más sobre la iniciativa del PIN parental, comúnmente llamada, quiero nada más argumentar lo que la Suprema Corte de Justicia ha establecido. La Suprema Corte ya en varios estados han trabajado los congresos sobre el PIN, sobre la constitucionalidad del PIN parental. Inclusive, pues ya sabemos que hay ya hay una tendencia por la Suprema Corte. Derivado de esto, considero que la parte
de la inconstitucionalidad radica en que se vulneran los derechos de igualdad, de la no discriminación, la educación libre, pública y gratuita, mismos que están reconocidos en la Constitución y en criterios convencionales, en, eh, válgame, en criterios convencionales que han sido ratificados por México. Entiendo la parte de los grupos conservadores que quieren de cierta forma, no, obviamente no están malintencionados, pero sí quieren proteger un poco a los niños. Sin embargo, también el derecho de progresividad de los niños y el derecho de prioridad que tienen y que están reconocidos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Ley de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, debemos de considerarlos como tal. Derecho a prioridad, ¿por qué? Porque los niños tenemos que garantizarles como ciudadanos y como Congreso que los derechos a los que están siendo, que tienen acceso, como la educación, deben de ser científicos y en todas las áreas de la educación. No podemos, hay escuelas particulares, obviamente, que tienen una base directiva que maneja la Secretaría de Educación. Entonces, no podemos dejar a la ponderación de los padres, precisamente, qué se les debe de enseñar a los niños, sino porque todos deben de crecer sobre una misma base o sobre un mismo aspecto que regule su educación mínima. Ya cada uno de los progenitores, pues en casa abundará sobre la información. Se ha hecho un estudio por parte del TEC de Monterrey sobre estas iniciativas donde finalmente nos indican que serían tres grandes vertientes las que se dañarían si el PIN parental se llegara a aprobar. ¿Cuáles son? Bueno, el PIN parental traería los problemas de que no se podría, tendríamos el riesgo de no detectar oportunamente el abuso sexual infantil. Al momento de que limitemos a algunos niños del conocimiento sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, estaríamos a lo mejor poniéndolos en riesgo de que al momento que sufran un abuso sexual por parte de algún otro niño o de un adulto, no puedan, no tengan la suficiente conocimiento para que sepan que están siendo abusados. Esta detección, pues, definitivamente está avalada por psicólogos, particularmente Vicenta Hernández Haddad, que es psicóloga especialista en educación sexual, donde explica que muchas de las problemáticas que tenemos en México son primeramente abuso sexual. Y esto se deriva de una escasez de programas de educación sexual en relación a lo que comentaban la ponente previo a mi ponencia, pues efectivamente hay adolescentes y adultos que carecen de esta educación y que inclusive pues lleva a afectar al sector salud en materia económica, puesto que hay embarazos tempranos, hay enfermedades de transmisión sexual que pues se pudieron haber reducido estos riesgos si hubiéramos tenido una educación aplicada a toda la ciudadanía. Otra de las grandes problemáticas es la concientización sobre la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos infantiles y juveniles. Yo creo que estamos completamente de acuerdo todos que los embarazos infantiles no deben de ser y que los embarazos juveniles pues deben de prevenirse precisamente por la salud de las jóvenes y de los niños, de los bebés. Son de las minorías sexuales, de las minorías más vulnerables, puesto que también un embarazo en la juventud, pues como consecuencia lleva un nivel de vida precario en relación a si el joven logra una educación universitaria. Aparte de que la educación sexual en esta etapa de adolescencia protege la posibilidad de violencia y abuso y también pues de niños no deseados. En Argentina se demostró que el 70% de los niños víctimas de abuso entre 12 y 14 años que acudieron a denunciar eran niñas. En México tenemos 366,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años anualmente. Y pues obviamente esos embarazos son de alto riesgo. La invisibilidad de niños que son acosados en materia escolar, pues es otro de los sectores más vulnerados. ¿Por qué? Primero porque si no hay una educación sexual completa y oportuna, se reconoce que hay niños de la comunidad LGBTI y este acoso escolar en base a la homofobia es un serio problema a nivel mundial.
En México, el 61% de los estudiantes reportan haber sido víctimas de acoso escolar homofóbico en sus escuelas y el 92% de los estudiantes de la población general fueron agredidos verbalmente debido a su orientación sexual. Esta educación obviamente va enfocada tanto a los niños que han sido víctimas como a los niños que son victimarios. Si se llegase a aprobar este PIN parental, se estaría restringiendo el acceso a la información sobre la educación sexual, que es la más básica. No se va a ampliar el tema más allá de lo que la Secretaría de Educación ha manejado en sus programas o libros de texto. Sería heteronormada esta educación, es decir, todos los niños del país tendrían un conocimiento científico básico sobre la materia de sexualidad. Se cerraría por completo la puerta a un posible abuso de niños y sería, en caso de aprobar este PIN, no creo que estaríamos vulnerando el derecho de prioridad que tienen todos los niños y adolescentes del país a recibir una educación de calidad, científica, laica, y bueno, ya cada familia en en la intimidad de su hogar estaría trabajando sobre qué es lo que quieren que sus hijos conozcan. Eso sería todo. Es cuanto. Gracias, Erika. La siguiente participación es para Romelia Hinojosa Luján. ¿Se Sí, encuentra con nosotros? sí, aquí presente. Muy bien. Adelante. Pues muy Los demás les pediría si pudieran poner sus micrófonos en silencio. Gracias. Buenas tardes, tengan todos y todas. Saludo con mucho beneplácito el hecho de que finalmente nuestros legisladores y legisladoras hayan tenido esta grandiosa idea de escucharnos, ¿no? Entonces, si bien el PIN parental se puede abordar desde muchas aristas, ¿no? O sea, hay quien pueda esgrimir argumentos con respecto a las leyes, a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a la educación sexual integral, a aspectos relacionados con las consecuencias. Yo esta tarde voy a utilizar mis 10 minutos que tengo para argumentar algo que se ha manejado mucho cuando se posiciona y cuando se defiende al PIN parental. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, me ha tocado escuchar algunas cosas que tienen que ver con las razones de por qué el PIN parental. Habría que recordar un poquito e irnos a la historia, ¿no? Ustedes ven esta foto que estoy proyectando y de manera reiterativa en 1933, en 1972, en 1988, me extraña mucho que en el 2013, que es cuando realmente surge esta reforma educativa, no haya habido esta laraca y esa no sé, oposición que en este año electoral se está suscitando, ¿no? O sea, habría que preguntarnos un poco por qué en el 2020. Esto nos da, si nos vamos a la historia y vemos los periódicos de esa época, vamos a encontrar: con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, ¿no? Entonces es reiterativa esta situación de ir encontrando esta oposición a una actividad que es muy natural del ser humano, que es inherente a su cuerpo, inherente a su personalidad, inherente al ser, que es la sexualidad, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos sexualidad se confunde con acto sexual, con acto sexual coital, y entonces empezamos a hacer elucubraciones como la siguiente, ¿no? Esto lo tomé de una de las campañas que la asociación de padres de familia está impulsando en redes sociales y construyendo un demonio, porque esto es demonizar algo que en donde realmente no es, ¿no? Entonces aquí vemos un aula obviamente con fotomontaje, donde están desvirtuando por completo lo que verdaderamente sucede en las aulas. Entonces, en ese sentido,
yo el día de hoy voy a trabajar con ustedes. Discúlpenme, soy maestra, entonces me estoy como imaginando un poco como esta clase, ¿no? De lo que realmente sucede en el sistema educativo, en el plan y los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria. Entonces me di a la tarea de hacer un rastreo para encontrar dónde estaba todo esto que se menciona, ¿no? Defienden que la educación sexual integral trata de borrar el género. Es decir, que los niños los vamos a convertir en niñas y que las niñas se van a poder hacer niños. Bueno, alguien con 3 dedos de frente y con suficiente habilidad como para leer puede buscar en la red, en el internet, y va a encontrar que es imposible, materialmente imposible, cambiar tanto las orientaciones sexuales como las manifestaciones, como esto no es posible, ¿sí? O sea, y si alguien paga dinero para que si a su hijo, a su hija, lo conviertan y le quiten lo homosexual, pues está tirando su dinero y está violentando todos los derechos que tiene esa persona en asumir una identidad de género, ¿no? Entonces, eso están impulsando muchas ideas de que en preescolar se va a trabajar la masturbación, las zonas erógenas y los condones. ¿Cómo ponerse condones en preescolar? ¿Sí? Y además se está diciendo que el objetivo de la educación sexual integral es que se va a homosexualizar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces yo me regresaría un poco a esta fotografía de 1933. En 1972, cuando surge esto de la familia pequeña vive mejor y que se incorpora en los libros de texto la educación sexual, ¿saben cuál era el miedo? Que iban a hacer a todos los niños y a las niñas les iban a hacer no fértiles, que les iban a de alguna manera coartar su libertad, su posibilidad, tanto biológica como social, de procrear. O sea, iban a crear esterilidad en los niños. Ese era el rumor y el miedo. O sea, ustedes pueden consultar precisamente los editoriales de aquella época, lo que se decía en esa época. Hay que ir a la hemeroteca y se van a encontrar esto. Entonces ahora nos encontramos este demonio creado por este grupo de personas que impulsan el PIN parental. ¿Y por qué es un demonio creado? Bueno, pues yo me di a la tarea de hacer la Secretaría de Educación Pública tiene un sitio que se llama la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, tiene un sitio en el cual están colocados los materiales de preescolar, los materiales de primaria y los materiales de secundaria. Entonces, si hacemos búsqueda, se supone que lo de la masturbación en preescolar y lo de la colocación de los condones en preescolar, pues tendría que venir en los materiales educativos. Aquí están los materiales educativos. Vamos a entrar al grado que ustedes quieran, tercer grado, segundo grado. Vamos a entrar a tercer grado. Aquí encontramos, materiales educativos, pero básicamente algo que trabaja mucho la parte esta las maestras de preescolar, pues son las láminas didácticas. Entramos a las láminas didácticas y pues aquí nos vamos a encontrar los bloques, depende cómo está organizado, pues los campos formativos de preescolar, y vamos a encontrar, bueno, si nos vamos a exploración y comprensión del mundo natural y social, pues que ahí está la biología, ¿verdad? Y nos podemos ir también a los aspectos de educación socioemocional. Bueno, le podemos dar una búsqueda, o sea, obviamente no voy a profundizar en esa búsqueda de los materiales, de ver dónde, y igualmente hay un sitio específico para los planes y los programas de preescolar, y ese es material dirigido a las educadoras. Igualmente hice la búsqueda y, bueno,
aquí están los materiales, los aprendizajes clave para la educación integral en todos estos niveles educativos que integran la educación básica, ¿verdad? La educación, y podemos entrar y vamos a encontrar, pues, que simple y sencillamente no hay en ningún momento hay esa instrucción, esa, enfoque, ese trabajo previo, porque para que un maestro, una maestra trabaje un contenido en la escuela, tiene que haber recibido una capacitación y una serie de actividades que le permitan primero aprender esos contenidos o lo que se va a enseñar, ya sea técnicas específicas, técnicas didácticas o elementos pedagógicos que le hagan llevar a su práctica eso, ¿no? Bueno, pues si ustedes entran en preescolar no van a encontrar absolutamente nada de eso. ¿Qué se trabaja en preescolar en esto de la educación sexual? El reconocimiento de su cuerpo y la autopercepción y el amor a su cuerpo, ¿no? Saber cuáles son sus partes privadas y que nadie debe de tocarlas, nadie debe de hacer caricias que les molesten, que les mortifiquen, ¿no? Eso es lo que se trabaja en preescolar. Mucho el autorreconocimiento de su cuerpo como algo valioso, como algo único y como algo que debe de ser para ellos motivo de orgullo y de satisfacción, es decir, el autoestima, ¿no? Igualmente, nos podemos a esta página y vamos a encontrar, perdón, aquí está, que el internet es muy traicionero y que no les pudiese yo enseñar, ¿no? Entonces, cuando más se trabaja esta parte, sobre todo de la reproductividad, porque esto de la sexualidad no es nada más espermatozoides, pene, eyaculación, acto sexual, embarazo, ¿no? Está en un sentido amplio de expresión precisamente de la, ¿no? Y entonces nos podemos Si gusta concluir, le queda un minuto. ¡Ay, canijo! Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les enseño? Ustedes, aquí yo les voy a compartir en el chat esta presentación para que puedan explorar ampliamente los materiales educativos y me voy a referir a la otra, aquello más allá del PIN parental, que es esto del derecho preferente, ¿no? De la otra iniciativa que está en estudio. Y aquí cuando insistentemente en toda la iniciativa se dice convenientemente y decidir lo que les conviene. Bueno, entonces cuando entramos en eso, lo que estamos haciendo es un relativismo moral. Es decir, cada quien tendría sus valores, cada quien tendría su moral y entonces sería imposible, materialmente imposible conciliarlos. ¿Cómo le hacen todos los países y el Estado mexicano para precisamente superar ese relativismo moral? El marco universal de los derechos humanos. Eso responde. Entonces, estos son los valores generales. Entonces, no podemos caer en ese relativismo moral de decir, es que a mí eso es lo que me conviene o eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pienso. ¿Y por qué? Porque vamos a dar al traste con el sistema educativo, ¿sí? Porque el sistema educativo es precisamente esta posibilidad de socializarnos, de ser mexicanos con características comunes, de poder convivir y de poder compartir con las demás personas situaciones de información general, de información científica, que ya vimos que esta caricaturización que se hace de lo que este grupo llama ideología de género, realmente es la perspectiva de género que tiene todo un camino recorrido ya tanto en las leyes como en la ciencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias por su participación. Es el turno de Adriana Durán Ponce. No sé si se encuentra.
Si no, pasaría al turno de Giselle Valenciano Verduzco. Giselle, ¿se encuentra con nosotros? Sí, aquí estoy, nada más que estaba activando aquí Muy el bien. micrófono. Quisiera aclarar un poquito, hemos estado igual de rigurosos con el tiempo, igual de flexibles con el tiempo en todas las sesiones, entonces avisamos cuando les quedan 5 minutos, cuando les quedan 2 y les pedimos que concluyan cuando está por finalizar su tiempo y aún así esperamos a que terminen. Entonces no ha habido ninguna diferencia en ninguna de las posturas, estamos abiertos a escuchar y ese es el objetivo de estas mesas técnicas. Adelante, Giselle. Muy Disculpe, bien. antes de que empiece Giselle, nada más quisiera pedirle a la doctora Romelio Hinojosa si pudiera enviar su presentación al correo. Sí, claro, cómo no. Gracias. ¿Listo? Ok, bueno, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para compartir con ustedes algunos puntos. Voy a tratar de también ser muy concreta porque la verdad es que 10 minutos pues no nos alcanza el tiempo para ver mucho, ¿no? Bueno, primeramente quiero hablarles desde este aspecto de la cuestión legal, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que necesitamos ver es esta cuestión, ya que hasta la misma iniciativa habla de esta modificación de las leyes, ¿no? Una de las cosas principales, ahorita en el chat lo hacían de referencia, es sobre el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, voy a empezar por lo internacional. Hay que recordar que los derechos humanos son progresivos, ¿sí? Van avanzando conforme al tiempo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se creó en 1948, derivado de la Segunda Guerra Mundial, y se creó de esta forma precisamente por cuestiones de guerra, de odio, de cuestiones de cuestiones religiosas. Si nosotros hacemos una interpretación de los tratados internacionales y de cualquier ley como tal cual viene escrita, pues créanme que nos quedamos muy cortas, ¿no? Y muy cortos como personas. La Declaración de los Derechos Humanos, cuando habla del derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrán de recibir sus hijas y sus hijos, se refirió a esta parte de cuestión de si yo quiero que mis hijas o mis hijos entren a una iglesia, a una escuela religiosa o sin religión. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas en la Segunda Guerra Mundial fueron derivados de estos actos de religión. Entonces, por eso se puso esto. No quiere decir que yo voy a escoger qué temas sí, qué temas no. No. Entonces, no podemos interpretarla de forma literal como viene en la Declaración de los Derechos Humanos. Además de esto, también los podemos hablar, en la Declaración de los Derechos del Niño, en la Convención, sobre los Derechos del Niño, también nos habla de que debemos de tomar en cuenta a las niñas y a los niños. Estos foros, qué padre, qué bueno que nos tomen en cuenta a todas y a todas las personas, pero no sé qué tantas niñas o niños se inscribieron o si debió de haberse hecho más promoción a las niñas y a los niños, porque es a quienes se está afectando, es a quienes va a afectar primordialmente en caso de aprobarse. No se les está escuchando, se nos está olvidando que ellas y ellos son aquí a quienes se les va a afectar si se llega a aprobar esto. Y sí, me atrevo a decirlo, afectar. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla de que debemos de garantizar el interés superior de la niñez. Tienen derecho a la libertad de expresión. No se les puede... no están sujetos, deben incluir la libertad, buscar y recibir y difundir ideas y todo tipo de expresión. Entonces, los estados partes en esta Convención de los Derechos del Niño dice que la educación, y estamos hablando de lo internacional, debe de buscar la educación, debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.
¿Cómo? No nos dice cómo, ¿verdad? Pero tampoco nos viene heteronormado y no nos dice, o sea, como yo no sé por qué la gente tiene la idea de que a los niños, ya lo decían ahorita, ¿no? Que a los niños los quieren hacer niñas y a las niñas los quieren hacer niños. No, nadie los quiere hacer. Las personas vienen así y son muy diversas y vienen y venimos en muchos colores y en mucha diversidad. Entonces, cada quien va a ser como quiera ser. Por eso se trata de aprobarlo del libre desarrollo de la personalidad, pero todavía se tiene muy atorado eso para legislarse. Entonces, como que es un conflicto todavía muy grande. Entonces, bueno, pues yéndonos al marco internacional, recordemos que también ha habido recomendaciones por parte de organismos internacionales al Estado mexicano sobre cuestiones educativas, donde habla que del Estado mexicano debe intensificar sus esfuerzos para proporcionar una protección eficaz contra la violencia y la discriminación por orientación sexual, en particular en el sistema educativo. O sea, si se aprueba el PIN parental, entonces pues vamos a estar contraviniendo recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Comité de CEDAW. Entonces, primero hay que ver, no podemos quedarnos en solo creo yo, esto que estamos viendo en las mesas. Tiene que abrirse a más investigación, yo considero que debería esto de ser un estudio más grande, pero bueno, por aquí estos documentos que les estoy platicando ya se los mandé por ahí al correo cuando me inscribí. Espero que les sean de apoyo a las diputadas y a los diputados para que los tomen en consideración y vean estas recomendaciones que existen hacia el Estado mexicano y que si en caso de aprobarse el PIN parental, lo único que se estaría haciendo, pues sería ir en retroceso de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos no son unos sí y unos no. Se deben de reconocer todos los derechos humanos. Y las niñas y los niños son personas y vienen reconocidas y reconocidos en una convención y en un tratado y en miles de tratados, en muchos tratados que ha firmado el Estado mexicano. Entonces, además de eso, pues nos vamos a lo nacional, ¿no? Una de las cuestiones que ni siquiera deberían de ver aquí las diputadas y los diputados de manera local es que el PIN parental, como lo están proponiendo, al tratar de meterlo en esta forma en la Ley Estatal de Educación, se están transgrediendo esferas competenciales. Los planes y programas de estudio solo los puede modificar la Secretaría de Educación Pública y solo la Secretaría de Educación Pública determina cuáles son los planes y programas de estudio que se van a dar. Entonces, si viene determinado en los planes y programas de estudio educación sexual integral y viene en cada grado, pues se va a dar cierta materia, cierta forma, bueno, pues entonces así se va a dar. No es que yo llegue con la mamá y yo no puedo como maestra o como maestro a cada papá estarle diciendo, oiga, ¿sí me aprueba o no? No, la Secretaría de Educación Pública está encargada de esto y esto lo establece el artículo 3º constitucional y lo establece el artículo 73 de la Constitución en su versión 25. Entonces, además, el artículo 3º constitucional, al establecer en los planes y programas de estudio, nos habla de que estos planes y programas de estudio contendrán perspectiva de género y una orientación integral, y por lo que se incluirá el conocimiento de la educación sexual y reproductiva. Entonces, en la Constitución viene establecido. Si en la Constitución viene establecido, no podemos, como mamás y como papás, decir no quiero que vean estos temas. Viene en la Constitución, las niñas y los niños son personas, no son objetos, no son propiedad de nadie, son personas. Si no les enseñamos a pensar, ¿qué pueden esperar que les vaya a suceder en esta vida? ¿Sí? Entonces, dejen que sus niñas y sus niños obtengan estos conocimientos. Entonces, el artículo 3º de la Constitución se estaría violentando. Además, como les mencionaba, la Ley Estatal de Educación no está bien armonizada con la
nacional, ni siquiera con la ley, con la ley general de educación. Todavía tenemos esta gran problemática en el Estado. Entonces, creo yo que deberían de verlo desde ahí las diputadas y los diputados que cuentan, no es competencia de ustedes. Al aprobar esto se están metiendo en una cuestión competencial. Ya lo vieron en el estado de Aguascalientes, ya se metió, está esta controversia constitucional. No pasen por esta misma vergüenza que están pasando las diputadas y los diputados de allá. ¿Por qué? Porque es una vergüenza, porque no tienen la facultad para estar legislando sobre algo que no les compete y además de no ver por el interés superior de la niñez. Muchas gracias, mis documentos por ahí se los mandé cuando me inscribí. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Diputada, presidenta, sí, permite unas preguntas a la persona que acaba de exponer. Sí, claro, adelante, diputada. Gracias. Nada más porque ahí tocó temas a nivel internacional. Yo tengo entendido que este tema se vio en España, que es donde se inició. Si usted nos podría decir algunos efectos que ha tenido y por otra parte, su opinión sobre la afectación de los derechos de las niñas si se aprueba este PIN de referente a los derechos humanos. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Claro que sí, Giselle, adelante, ¿te gustas quitar tu micrófono para responder? Ok, lo primero, bueno, dentro de las problemáticas que ha habido en España ha sido una cuestión que cada vez hay más cuestiones, hay más problemáticas de odio. No sé si han visto las noticias, a cada rato salen en España, no sobre a la comunidad LGBTI más, ha sido mayor, en vez de disminuir los ataques hacia este grupo, han aumentado. Ha sido mayor el ataque porque en vez de obtener una educación donde haya una cuestión abierta, donde veamos que las personas somos diversas, somos diferentes, a nadie se le quiere cambiar, sino que quiero enseñarte que en España, gracias a la iniciativa del grupo Vox, sí han aumentado los casos de violencia hacia la comunidad LGBT, son más comunes, a cada rato salen agredidos. Entonces, creo yo que sí, una de las cuestiones que pudiera pasar aquí es que en vez de disminuir los casos en contra de este grupo o de los grupos de la diversidad, lo único que pasaría es que iría en aumento, porque una de las cuestiones que no enseñaríamos, creo, va a ser la tolerancia hacia las personas, porque no creo que no creo que haya esta idea de que se les va a enseñar a las niñas y a los niños, como les gusta decir, ¿no? De que se les va a enseñar a los niños que quieran ser niñas o a las niñas que quieran ser niños. Y no es así. Lo que se les quiere enseñar es que hay una diversidad de personas. Y perdóname, diputada Deyanira, la segunda pregunta, ¿cuál era? Me parece que... Sí, Diputada perdón. Deyanira. Sí, perdón. De tu opinión sobre la afectación de los derechos de niñas y niños si se aprueba el PIN. Ok, la afectación de niñas y niños, pues el desconocimiento de por sí, mira, mucha gente dice que ahorita a estas alturas ha sido como que poco la información, ¿no? Y si bien todavía hay ciertos, ¿cómo se dice? Topes, ¿no? O sea, porque todavía hay maestras y maestros que no les gusta hablar de estas temáticas o que batallan un poquito más. Pero sí, la problemática con niñas y niños, pues va a haber más,
yo creo que en varias lo hemos comentado, ¿no? El mayor riesgo de abusos sexuales dentro de la familia, porque aunque no lo quieran ver, donde hay más y donde más se cometen abusos es dentro de la misma familia, ¿sí? Esta cuestión que mencionan, por ejemplo, también hay grupos que mencionan que si los grupos de la diversidad, que también cuando se habla, no sé, de adopciones o que tienen hijos, ¿no? Porque hay grupos de la diversidad que sí tienen hijas e hijos, entonces también dicen, no, es que esos papás violan. No, de hecho los estudios dicen que la mayor violación es en grupos heterosexuales y es dentro de la misma familia. Entonces, creo que a falta de esta información, diputada, lo único que pasaría es que habría más violencias hacia niñas, niños y adolescentes, mayor número de embarazos, un mayor riesgo de violencia hacia las comunidades, hacia las colectividades de la diversidad. Y la verdad es que en vez de ir avanzando en cuestiones de reconocimientos de derechos humanos y que todas las personas podamos entender que los derechos humanos son para todas las personas, pues estaríamos teniendo eso. Entonces, creo que esa sería la afectación para las niñas y los niños, porque no los tomamos en cuenta. A mí me gustaría que estas mesas hubieran tenido cierta difusión en específico para niñas y para niños, que se hubiera dado un espacio muy específico para ellas y para ellos, para que nos pudieran compartir su opinión. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Diputada, ¿tienes alguna otra duda o alguna otra de mis compañeras? De mi Compañeros, parte perdón. está bien, diputada, gracias. Gracias, diputada Yanira. Ahora es el turno de Rocío Aide Ceballos. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, sí. Muy bien. Hola, buenas tardes, Rocío. Adelante, hasta por 10 minutos. Se escucha un poco cortado. No sé si quisieras apagar la cámara para que a lo mejor la señal de internet pudiera ser más clara con la voz. A ver, Parece que un poco mejor. Una disculpa, presidenta. Una disculpa, no se entiende nada. Yo creo que tiene que arreglar sus problemas de señal, para que podamos todos apreciar su exposición. De acuerdo. Sí, no sé si ya tengas manera de conectarte desde otro aparato, porque no se corta muchísimo y te entendemos 2, 3 palabras de la frase. Igual, diputada presidenta, no sé si podamos pasar a la siguiente y mientras arregla el audio para no perder tanto tiempo. De acuerdo. Vamos a esperar a ver si Rocío puede arreglar ahí su conexión. Y Gracias. sería el turno de Marta Rocío Martínez Carrera. ¿Se encuentra con nosotros, Marta Rocío? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Muy bien. Inicio. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. En una leída rápida de la iniciativa que presentó la licenciada Marisela Sáenz, parece que va encaminada a que los niños no conozcan la teoría de la evolución de las especies, sino solo la creacionista. Si bien esto ya sería un atentado a la educación científica, al parecer no es en ese sentido por el momento.
En la exposición de motivos, la diputada Marisela Sáenz enfoca cuál es el objeto de ataque. Destaco algunos párrafos. Cito: esta reforma del PIN parental no afecta a los contenidos esenciales y formativos de los alumnos, como lo son las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Fin de la cita. Sin embargo, la educación sobre sexualidad es parte de los planes y programas, y el acceso a estos contenidos es parte del derecho a la educación tutelado por el Estado. Entonces, el PIN parental sí pretende modificar contenidos esenciales y formativos, por cierto, del área de ciencias naturales. Por lo tanto, atenta contra la educación pública. Por otra parte, el documento en cuestión, cuando afirma los talleres de sexualidad han demostrado su fracaso, no proporciona cifras, datos, donde se pruebe que quienes se expusieron a estas pláticas se convirtieron en depredadores sexuales. Ni siquiera aporta un estudio en el que dichos talleres fallaran en la reeducación de un caso, por ejemplo, el sacerdote y pederasta Marcial Maciel, porque desconocemos si ese personaje participó en alguna plática o todo un curso sobre sexualidad. Incluso por su edad diría que nunca fue así. O también Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Jorge Janrón, ambos del Partido Revolucionario Institucional, señalados por ser parte de las redes de trata de personas. En esos casos, todo indica que para cometer sus delitos, la escuela no fue un determinante, sino el poder económico, religioso y político de ellos, con lo que obtuvieron impunidad por parte del aparato de justicia. La gravedad de afirmaciones sin fundamentos en boca de una diputada que por su función está encargada de legislar para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, nos indica que lo hace con base a prejuicios y no en una investigación seria. En una total falta de responsabilidad, afirma un fracaso y lo adjudica al quehacer de la educación sin evidencia concreta. Y su ignorancia no tiene que ver con que no hubiera podido acceder a la información, porque por su cargo y la dieta que percibe, tiene acceso al Internet, así como a materiales impresos. Entonces tenemos ante nosotros una intencionalidad ideológica y de clase social. No es nueva esta posición de responsabilizar a la educación de problemas sociales. En 2012, la película de Panzazo del grupo empresarial Mexicanos Primero buscó denunciar las condiciones de la educación pública en la búsqueda de abrir las puertas a la privatización, adjudicando la responsabilidad de la educación al magisterio. En el caso que nos ocupa, ya se están promoviendo materiales, uno que se llama Formando Corazones, que está en sintonía con la lógica del PIN parental, diseñados por particulares y que sin duda significan ingresos económicos para empresas privadas. Las y los diputados que están a favor del PIN parental saben que esta iniciativa viola la Constitución y saben que pasa por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es el interés de impulsarla ahora? Sin duda tiene que ver con que han calculado que este tipo de proyectos atraerá votos de la parte más retrógrada de la sociedad, pero también y sobre todo redituará económicamente a las empresas que elaboren cualquier material sobre esta visión deformada de la educación. Otra de las justificaciones de la diputada Sáenz Moriel es que, y cito, este tipo de talleres responden a un modelo obsoleto que no ha funcionado, que pretende disminuir la fecundidad en adolescentes, dando como solución el uso de anticonceptivos y preservativos, y que además erotizan a los menores en las escuelas y colegios. Fin de la cita. En esta afirmación, la diputada reduce la información sobre sexualidad a la reproducción. No importan para ella enfermedades de transmisión sexual, sepulta el género y la cultura. Además, no contempla los factores sociales para embarazo de adolescentes. Ni siquiera llega a mencionar el abuso sexual y la trata de que son objeto y que es una causa de embarazos en menores. El contexto de pobreza, violencia, no es responsabilidad ni de los planes y programas ni del magisterio. Tampoco quien promovió esta iniciativa buscó en los diarios locales. El Heraldo publicaba el 26 de diciembre de 2019. La tasa nacional de abuso sexual es de 12.8 por cada 100,000, pero en Chihuahua es de 31.3. Habría que considerar, sí, que la educación sexual ha permitido que aumente, pero la conciencia de lo que significa el abuso sexual. Y por ello, sin duda, el incremento de denuncias,
pero el aparato de justicia es altamente inoperante. De 1000 casos de abuso solo se denuncian ante la justicia unos 100. De esos, solo 10 van a juicio y de ahí solo 1 llega a la condena. Ni hablar del argumento que la información erotiza, es decir, produce excitación sexual, según definición de la Real Academia Española. Si no proporcionan datos duros sobre esto, no sabemos por qué hacen esta aseveración, a menos que sean experiencias personales, lo cual deberían aclarar por honestidad. Las razones, no sé si sea un oxímoron, en las que sustenta el PIN parental son acordes con las que apuntalan el neoliberalismo, es decir, los fenómenos del machismo, el racismo, el clasismo y la discriminación en general. Contraviene los principios de la educación pública asentados en la Constitución, como en el artículo 3. Y el hecho de que ahora el artículo 3 haya cambiado no viola el derecho de los padres de familia a profesar y educar a sus hijos en concordancia, pero en sus casas. Convenimos que hay un déficit de atención tanto al abuso infantil como al embarazo adolescente, por mencionar solo un par de problemáticas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en el 2019, México ocupó el primer lugar en abuso infantil con 4.5 millones de casos y 62 de cada 1000 embarazos son de menores. La imposición del PIN parental dejaría en indefensión a todos aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos padres se nieguen a que sus hijos asistan a pláticas informáticas sobre sexualidad. Esto, sin duda, implica la profundización de problemas ya existentes, como la discriminación, el acoso contra quien no se reclame heterosexual, no coadyuva a la detección del abuso infantil y a la concientización sobre la salud reproductiva de la mujer. Podría incluso generar un mayor número de embarazos infantiles y juveniles, y ni hablar de un muy probable aumento en la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual. La solución no es restringir ni ocultar la información que se provee en las escuelas, sino fortalecerla, trabajar en la ejecución de la justicia en los casos de abuso y de trata y buscar más formas para llegar a los niños, niñas y adolescentes con datos veraces y accesibles para poder prevenir enfermedades, discriminación y embarazos no deseados. Yo quisiera recalcar que estas sesiones deberían haberse abierto al público y tienen una trascendencia, tienen una trascendencia tal que debería de ampliarse el tiempo de discusión y de análisis de este tipo de iniciativas. Debería de prolongarse. ¿Cuál es la urgencia en medio de una pandemia? Hay otros temas que son urgentes. Este no lo es y sin embargo es de una trascendencia que impactará la vida de muchos y muchas personas. Gracias por escucharme. Terminé. Gracias, Marta Rocío, por su participación. No sé si hay alguna pregunta por parte de mis compañeros. Si no, pasaría a la participación de Marta. ¿Perdón? Marisela. Diputada presidenta, Sí, diputado. Soy Vicente de la Rosa. Perdón. Sí, soy Lienzo de la Rosa. Hay algo que me preocupa en términos muy generales de las exposiciones que tanto se hicieron los compañeros que estaban, las personas que estaban a favor del PIN parental como los que están en contra. Y se concentran muchos argumentos con los que podemos estar de acuerdo o no, pero se concentran muchos argumentos en el área de la educación sexual. Sin embargo, y lo que está vinculado a la educación sobre la sexualidad de los jóvenes. Sin embargo, en la iniciativa, salvo en la exposición de motivos, que normalmente tiene, la exposición de motivos normalmente no tiene efectos de
en la implementación de la ley y la aplicación de la ley, en la iniciativa no está dada como dentro obvio y evidente la educación sexual. En la iniciativa hay una cuestión muy importante, que es la aprobación previa de los familia a enseñanza de múltiples temas, no nada más de los temas relacionados con la sexualidad. Esto a mí me parece, nada más es un comentario y una súplica, porque la propuesta del PIN parental, o sea, el PIN parental es la autorización de los padres para que enseñe ciertos Diputado, temas. no sé si gusta concluir o si gusta hacer la pregunta para continuar con los expositores, porque tenemos el tiempo bien contado. Muy bien, era nada, perdón, creo que logré transmitir la idea a los demás expositores, que si pueden abordar los efectos de solución de la propuesta del PIN parental en todas las más áreas de la formación de los menores. Gracias. Gracias, diputado de la Rosa. Me parece que la diputada Yanira también tenía alguna participación. Sí, diputada presidenta, nada más para la persona que acaba de exponer, que es Marta Rocío Martínez, si nos pudiera hablar un poco de los impactos sociales si se llegase a aprobar el PIN y la carga para el magisterio en activo. Esas serían mis preguntas. Muy bien. Adelante, Marta Rocío. Tiene participación hasta por 5 minutos para la respuesta. Sí, gracias. Bueno, a mí me parece que los impactos sociales implicarían un retroceso de lo que se ha avanzado hasta ahora en la denuncia de abuso sexual, por ejemplo. Creo que el PIN parental contribuiría a mantener el silencio sobre los abusos que viven sexualmente en las casas, en los domicilios, en el contexto en el que se desarrollan nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, creo que estaríamos ante una sociedad con muchos problemas, muchos conflictos que no se van a resolver con el silencio. Yo insisto que la información es la mejor arma para poder tomar decisiones sabias respecto a la vida personal y a la vida de las familias. Respecto al impacto en las escuelas, creo que implicaría un asunto de discriminar. Los niños, cuando uno le dice, usted sálgase del salón para que no oiga esto, hay un asunto de, aparte de que hace sentir al niño excluido, va a provocar la burla seguramente de los demás compañeros. Lo digo porque soy maestra jubilada. Siempre que se hace uno hace eso. Cuando a un niño le dicen, te habla la directora o el director, todos los niños hacen gestos o sonidos de algo malo te va a pasar. En este caso creo que propiciaría la discriminación y la molestia de los niños. Creo que no favorecería a un contexto de interacción sana entre los niños y niñas y adolescentes. A mí me preocuparía mucho además tener que sacar un niño del salón porque su mamá no autorizó que escuchara la plática y ¿quién va a cuidar de este niño mientras está en el recreo o ahí solito afuera, mientras los demás escuchan una plática? A mí me parece que esto crearía serios conflictos y problemas dentro del contexto escolar y no serían sencillos de resolver y promoverían actos de exclusión para los mismos niños, niñas y adolescentes. No sé si contesté, licenciada Osaeta. Sí, muchas gracias.
A usted. Gracias, Marta Rocío. Gracias, diputada Yanira. Pasamos a la siguiente participación, que es la de Marta Teresa González Rentería. Marta Teresa, ¿se encuentra con nosotros? Sí, ya aquí estoy, gracias. Muy bien, adelante. Tiene hasta por 10 minutos para su participación. Sí, gracias. Bueno, el PIN parental es la herramienta por la cual permite legalmente a madres y padres a opinar y dar directrices a que se eduque a sus hijos e hijas conforme a sus convicciones morales. Esto es pretendido en modificaciones a las leyes estatales de educación, reformas que contravienen el derecho de la niñez y adolescentes a recibir educación conforme a lo establecido, primero que nada, pues a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 3, toda persona tiene derecho a la educación, corresponde al Estado precisamente la rectoría de esa educación, la impartida por además obligatoria, y bueno, tiene una serie de características como será universal, será inclusiva, pública, gratuita y laica. Por supuesto, no podemos permitir que en el país exista quien sí tenga la información, estos niños y estas niñas, con niños y niñas que no tengan esta misma educación. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Bueno, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, que ahorita me refiero un poco a lo internacional también, en la independencia y la justicia. Promoverá honestidad, los valores, y lo menciono porque son valores también estos, ¿no? No nada más los que colocan la parte que está a favor de legislar el PIN parental. La Ley de Educación General y las estatales marcan una sintonía con esta Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en donde el Comité CEDAW recomienda precisamente al Estado que garantice el acceso universal a servicios de atención de salud y a la información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no deseados de adolescentes y, por supuesto, los embarazos de niñas. Aunque fue en el 2012 que el comité recomendó a México el realce y la visibilidad de programas como fue en aquel entonces el programa Proma Joven, y que vale que el contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos esté al día y se base en pruebas científicas que ajuste a las normas internacionales. Y lo menciono precisamente porque cuando viene del derecho internacional no viene impregnado de cuestiones morales, viene con una línea científica muy clara en cómo se va precisamente a introducir este tipo de materiales, este tipo de información, ¿no? Si el Poder Legislativo reforma acorde al PIN parental, el Estado mexicano incurre en una falta y omisión de las recomendaciones de ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales. Y estatales, por supuesto. A quien les interesa implementar el PIN parental sostienen que los contenidos son adoctrinadores y debe haber alguna forma de evitarlos, pues se atenta contra la libertad ideológica de los menores. Cierro esa cita. En los estados que ya aprobaron dichas reformas generarán un conflicto de intereses entre los padres y madres que quieren que a sus hijos e hijas no se les hable de educación sexual, y las docentes, los docentes que tienen la obligación legal de enseñar acorde a eso. Un impacto importante es si revisamos la tasa de embarazo adolescente, por cada 1,000 habitantes es del 70.6%, y de acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica,
En el 2019, 7 de cada 100, y la misma encuesta menciona que el inicio de la vida sexual se da en promedio entre los 15 y los 16 años de edad, y que solo 4 de cada 10 adolescentes usan un método anticonceptivo. Para los adolescentes es interrumpir su proyecto de vida precisamente cuando hay un embarazo no planeado. El embarazo infantil siempre es producto de violencia y el embarazo adolescente es el inicio de otras violencias que solo generan más violencia. El embarazo en adolescentes es una problemática multifactorial. Entre sus causas estructurales está la pobreza, y así como la violencia, estereotipos y roles de género. En menores de 15 años, en violencia sexual perpetuada, mencionan índices de más del 80% que es derivada precisamente o originada en la familia, ¿sí? Por familiares o personas cercanas, ¿verdad?, a los niños y a las niñas que son víctimas. En mayores de 15 años, el abandono escolar y la falta de información en métodos anticonceptivos es otra de las causas también. El escaso uso de estos métodos anticonceptivos, que tiene que ver precisamente con la falta de acceso de estos métodos anticonceptivos. En la primera relación sexual, el 70% dice que sí hace uso de un método, pero con el paso del tiempo, solo 4 de 10 hacen precisamente continuamente el uso de este método. Excuso decir que los padres y madres, por estar impregnados de una moral y de esa información que no les ha permitido educar y orientar sobre la educación sexual, creer que al decir cuídate, ¿verdad?, es suficiente, pero de que o cómo es precisamente lo que ha faltado, y por ello no estamos calificados. Yo me anoto, ¿no? Soy madre también. Sus miedos, sus prejuicios y temores no deben de prevalecer frente al derecho de los niños y las niñas y adolescentes. Al contrario, como padres y madres, deben impedir que algunos grupos presionen a las legisladoras, legisladores, a realizar las reformas que den pie a que la educación sexual quede fuera de la currícula escolar. Otro impacto social que es también grave, ¿verdad?, porque derivan de ahí muchos otros, es el incumplimiento ante la estrategia nacional que está acorde o alineada a los objetivos del desarrollo sostenible, los que plantean que para el 2030 se debe reducir en un 50% el embarazo adolescente, y que en el grupo de 15 a 19 años, y erradicarlo en menores de 14 años. Meta que será posible cumplir solo si el sector educativo y el sector salud se coordinan en acciones, y por supuesto, siempre y cuando el PIN parental no se legisle. Muchas gracias. Gracias, Mar. Me parece que es el turno no busco el nombre, de Rocío Aide Ceballos, que era quien tenía problemas con la conexión. No sé si ya está lista. Quiero saber si se escucha ahí para... Sí, muchísimo mejor. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, como decía, muchas gracias por la oportunidad. También me hubiera gustado que se abriera más la convocatoria a niñas, a niños, porque pues este tema es bastante importante. Bueno, pues a diferencia de mis compañeras, mis compañeros, voy a hablar precisamente acerca de la educación en México, sus orígenes, no tanto hacia la educación en México, perdón, sino hacia las leyes de educación que tienen sus orígenes en los años 20. Poca gente quizás que no está involucrada en el magisterio sabe que estas leyes fueron creadas en gran medida por Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, la poeta chilena. Ella tuvo gran importancia en la educación mexicana porque pues ella precisamente en la década de los años 20 vino a redimir las clases, la educación para las clases populares, precisamente abrirla a los campesinos, a los pueblos originarios, que realmente fuera una educación inclusiva antes de que existiera el término como tal.
Bueno, voy a hacer una cita indirecta de Leonora Reyes. Ella sostiene que precisamente Gabriela Mistral tuvo una gran historia como pensadora, militante y gestora de una educación pública y democrática. Contribuyó también con la elaboración de las leyes mexicanas que respaldan precisamente la enseñanza de hechos científicos y no de una creencia, no de una postura ideológica. Entonces, estar a favor del PIN parental es estar en contra de las grandes figuras pedagógicas como fueron Tagore, Tolstoy, Rousseau, Sarmiento, de Crowley, Dewey, Pestalozzi y también, por supuesto, Gabriela Mistral, la misma Gabriela Mistral que ideó todas estas leyes educativas y que hasta el día de hoy siguen vigentes con cierto tipo de reformas, sí. Sin embargo, el principio pedagógico ahí está presente. Además de ser una educación laica, gratuita, obligatoria e inclusiva, también debe ser primada por la diversidad cultural de ideas y pensamientos. Sin embargo, pues el hecho de que se imponga un PIN parental va a hacer más obvias estas desigualdades sociales, se acrecentarían. ¿Por qué? Porque no todos los padres tuvieron el acceso a la educación como tal, no todos los padres tuvieron este poder de ingresar a la educación sexual como tal, y Rocío, pues eso discúlpame, genera perdón. desconocimiento, Te genera... iba a interrumpir para las personas que tienen el micrófono abierto, pero ya parece que lo cerraron. Discúlpame, Rocío. Gracias. Genera desconocimiento, genera estigmas. Estar a favor es también estar a favor de la opresión. En sí también está cambiando pues de vehículo esta misma opresión educativa, y pues es el hecho de estar presente esta misma opresión en los mismos padres. ¿Por qué? Porque están restringiendo este acceso a la educación, están ejerciendo una posición de poder, y pues es actuar desde el adultocentrismo. Es una postura que también contradice por completo a las ideologías de Paulo Freire, que fue uno de los grandes parteaguas de la pedagogía moderna. Yo sostengo firmemente no al PIN parental. ¿Por qué? Porque va en contra de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, va en contra de la investigación científica. ¿Por qué? Porque habla de la realidad de solamente un grupo de personas, y una realidad no es absoluta, existen varias realidades, y eso configura precisamente los tiempos que nosotros vivimos, desde la posición de la hermenéutica y la epistemología. Ir a favor del PIN parental fomenta estigmas, libera de una acción pedagógica y oprime fuertemente a las niñas, a los niños, a los adolescentes. El conocimiento, concluyo, debe ser un privilegio, no debe ser un privilegio de clase, debe ser universal y ser compartido. Gracias. Gracias, Rocío. Aide. Por último, escucharemos la participación del diputado Benjamín Carrera Chávez. No sé si está con nosotros. Estamos hablando que todo mi aguinaldo me va a ir nada más en pagárselo a la UAS. Diputado Benjamín Carrera. Parece que no está. Bueno, entonces con esto, si no hay alguna duda o participación por parte de mis compañeros diputados, con esto daríamos por finalizada la segunda sesión de estas mesas técnicas para reanudarse el próximo lunes. Les agradezco a todas. Marisela, ¿Sí? es que, Dígame, es que hay preguntas, ahorita inclusive se interrumpió. Yo sí quiero dejar así como planteadas algunas dudas sobre temas mucho más amplios, sobre cuestiones, y dejarle a los compañeros, la persona que, antes de ello, una maestra jubilada dio alguna información importante. Miren ustedes, el PIN parental plantea, o sea, la iniciativa, lo que va a venir en la ley de aprobarse, dice, los padres
y me gustaría, no sé si la maestra que anteriormente, que no pude preguntarle, y la compañera ahorita pudieran responder qué sienten de este planteamiento. Los padres o tutores tendrán el derecho de prestar su consentimiento sobre el contenido de las clases que se imparten en los centros educativos si son contrarios a sus convicciones éticas, morales y religiosas. O sea, esto yo lo advierto que va mucho más allá de la educación sexual y de la equidad de género, sino esto, ¿cómo entienden ustedes el consentimiento previo de los padres a previamente consentir qué clases y qué contenidos de las clases se van a poder impartir a su hijo y qué contenido o qué clases no se van a poder impartir a su hijo? ¿Qué comprenden de otorgarles todo este poder a los padres para determinar sobre el contenido de las clases y las actividades que se desarrollan en las escuelas? Esta es la pregunta que yo, tengo compañera, fue muy breve y no sé si pudiera tener alguna idea o plantear alguna reflexión sobre esto que estoy planteando. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sí era para mí o no era para mí? Sí, supongo que el diputado se refería a ti, Aide. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo considero desde mi personal punto de vista y desde mi perspectiva como docente también, yo considero que una cosa es tener a los hijos en casa, como a las hijas, a los hijos en casa como hijos, valga la redundancia. Y otra cosa es tenerlos en un aula como alumnos. ¿Por qué voy a este punto? Porque considero que los docentes somos quienes nos damos cuenta acerca de las necesidades educativas que pudieran tener las niñas, los niños, los adolescentes. Nos damos cuenta de las inquietudes que tienen y muchas veces no se abren con los padres, las madres de familia, porque no existe esa confianza, no existe esa conexión de tener la confianza de sentarse a platicar con nombres, con pelos y señales, coloquialmente hablando, como se dice. No existe esa confianza de la apertura como tal. Y pues los programas educativos sí existen por alguna razón. Sin embargo, se busca generar un aprendizaje significativo. Decía una de mis compañeras anteriormente en alguna de las participaciones que precisamente no se les va a enseñar todo como tal, no se les puede enseñar todo. ¿Por qué? Porque en primera se va con respecto a su aprendizaje propio a sus mismas edades. En segundo lugar, pues imposible enseñarles todo realmente. Se va hacia un aprendizaje significativo al hecho de que conozcan su cuerpo, de que no teman hablar de él, de que de que tengan conciencia, de saber si algún desconocido les toca en sus partes privadas, pues no es no, simplemente. Y pues son cositas que a lo mejor uno dice, ay, pues es que eso se sobreentiende. Sin embargo, pues no considero que se sobreentienda. Siempre está bien decir lo que es correcto y lo que no. Decir, ¿sabes qué? Pues es que este es mi cuerpo y yo me amo por ser quien soy. O a lo mejor otro tipo de cuestiones que ellos tengan en sí. Entonces no sé si quedó claro o si ahondé, bueno, si como que di algún rodeo, si quedó clara su pregunta. Sí, verdaderamente, bueno,
el problema es que los que son maestros, los que somos maestros, podemos comprender qué sucede con las clases si cada padre, si cada padre o tutor autorizara, diera el consentimiento de las clases y que pudiera decir, yo no quiero que a mis hijos les enseñen esto y esto. No nada más la cuestión de la educación sexual, es que es todo, es todo. El contenido de las clases y actividades, si él considera que esos contenidos son contrarios a sus convicciones, a las convicciones éticas, morales y religiosas del padre. Es decir, ¿qué sucedería en el salón, en los salones? ¿Qué sucedería en la escuela si los padres, una parte de los padres autorizaran un contenido y otra parte de los padres no autorizaran un contenido? Me gustaría mucho escuchar las opiniones en adelante también de los maestros que pudieran explicarnos el día a día si los padres tuvieran la facultad de autorizar el contenido de las clases, todas. Gracias, muy amable. Sí me da una respuesta en una de las partes de las muchas dudas que he estado teniendo y veo pues mucho más allá. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Muy amable por su participación. Entiendo que no hay más dudas. Diputada Rocío Sarmiento, adelante, claro que sí. Sí, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es muy interesante el análisis que se está haciendo, muy útil. Veo aquí un comentario de una persona que nos está acompañando. Quisiera nada más saber, diputada, si se ha extendido la invitación pues a todos los compañeros y compañeras legisladoras, porque sí es importante, es cierto, seguramente en breve estaremos discutiendo ya en el Pleno esta iniciativa y sí es muy importante pues que los incluyamos también para que ellos estén escuchando o hacerles saber, todos traemos muchas ocupaciones, pertenecemos a muchísimas comisiones, nos debemos a distrito, entonces nada más hacerles extensiva también la liga porque todo esto se está grabando para que puedan tener acceso y podamos informarnos y ser objetivos. Yo les felicito a todos y a todas por el interés que muestran. Hemos escuchado de verdad gente muy preparada y pues qué bueno que se haya abierto este espacio, pero también pues que todas estemos en ese compromiso, todos y todas. Buena tarde. Gracias, diputada Sarmiento. Y sí, efectivamente, han sido días complicados con demasiada carga de trabajo. Estamos revisando temas de presupuesto y tenemos comparecencias para el mismo tema, pero este tema también es bastante importante y del interés de los compañeros diputados. Entonces, agradezco la disposición y sobre todo las participaciones de cada uno de los ciudadanos que han colaborado para enriquecer y para poder ayudar a la decisión de los diputados y diputadas de esta comisión. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.